Bueno, pues, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos reiniciando después de un descanso que tuvimos. Aquí estamos una vez más transmitiendo desde Puerta del Cielo en Clavería y pues estamos muy contentos de poder reiniciar nuestro discipulado, que pues consideramos que es una parte muy importante de lo que estamos haciendo y pues vamos a seguir con él y vamos a tratar de ser puntuales, de que siempre estemos a una hora adecuada para que podamos darle la seriedad a este curso que estamos tomando, que de eso se trata, de ser serios con el Señor. Bueno, la clase pasada empezamos a ver lo que significaba ser hijos de Dios. Vimos nada más una parte, no la terminamos, y ahora pues vamos a terminar con este tema. Entonces vamos a ver este tema tan importante que es la adopción que tenemos como hijos. Veíamos así muy rápido que somos adoptados como hijos de Dios. El Hijo de Dios pues es Dios Hijo, pero a nosotros nos da el privilegio de ser adoptados y como adoptados tenemos todos los derechos, todos los privilegios del Hijo, ¿verdad? Además es un privilegio ser adoptado porque quiere decir que pues ha sido por elección, no ha sido algo casual, ¿verdad? Un accidente, el chiripazo, como decimos acá, sino que ha sido con toda la conciencia y con todo el propósito. Sobre todo eso, ¿verdad? No, pues de que es maravilloso estar consciente de todo esto, el estar expuesto a estas buenas noticias de parte de Dios, porque esto es lo que nos transforma, lo que transforma nuestra vida, lo que trae a nosotros esa conciencia de ser hijos de Dios. Y es maravilloso, este curso está precioso, porque pues está afirmando, está confirmándonos realmente la posición que tenemos en Cristo Jesús y cómo nos ayuda a vivir de una manera digna, de una manera honorable. De una manera honorable como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo actuaría un hijo de Dios? Pues así es como debemos actuar. Pero no por imposición, no porque sea algo que debemos hacer, sino debe ser parte de nuestra misma naturaleza. Si es que estamos recibiendo la adopción, estamos recibiendo la misma naturaleza de Dios en nosotros, que nos va a llevar, va a provocar que estemos actuando de una manera diferente a como lo hemos hecho hasta este día. Bueno, vamos a ver entonces lo que nos corresponde al día de hoy. Vamos a ver el propósito de esta adopción. ¿Para qué el Señor nos ha adoptado? ¿Cuál es su propósito? Bueno, su propósito es que seamos santos, que seamos sin mancha delante de Dios. Suena como que complicado, pero debemos recordar que en todo momento la tarea no es solamente nuestra, es una tarea en la cual vamos juntos con el Espíritu Santo. Él es quien viene a nuestro lado y es quien nos capacita, es quien nos ayuda, es gracias a Él es que podemos aspirar a esto que de otra manera pues sería totalmente imposible. Entonces, como vamos a ser o ya somos parte de su familia, entonces vamos a tener su carácter. Debemos llegar a ser como Él es en los pensamientos, en las actitudes, en las acciones. Y entonces nuestra forma de ser, nuestra vida nueva que tenemos, debe reflejar el hecho de que somos hijos de Dios. Si todavía no lo reflejamos es porque todavía no lo hemos creído, todavía esta verdad no ha llegado al fondo de nuestros corazones y entonces seguimos actuando como éramos antes, seguimos actuando como esclavos del pecado, pero tenemos toda la capacidad, toda la libertad para actuar de una manera diferente porque el carácter de nuestro Dios está en nosotros. Además, Él ha revelado a cada uno un diferente propósito, un proyecto de vida que debemos conocer y que debemos
hacer lo necesario para que se pueda llevar a cabo. No nos podemos quedar nada más viendo. No podemos pensar que nuestra vida es igual, porque ya no lo es. Tenemos una vida diferente y por lo tanto tenemos que actuar de un modo distinto. Nosotros debemos llegar a ser como Jesús es. Como Jesús actuó en la tierra, así deberíamos de actuar nosotros. Dice la palabra en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese cómo dice aquí, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que no estamos solos en esto. Si así fuera, entonces diría, para que ellos a ver cómo le hacen para ser conforme a la imagen del Hijo. No es así. Él va a ayudarnos, nos va a apoyar para que podamos hacer esto. Sí. Esto quita un poco esa cuestión de que por obras intentemos ser buenos, por obras intentemos agradar a Dios haciendo pues sacrificios, haciendo muchas obras. Esto lo quita completamente. Nosotros intentamos, ¿verdad?, parecernos a Jesucristo como nos está mostrado en el Evangelio, pero tenemos al Espíritu Santo. Además, principalmente, el Espíritu Santo nos da esas ganas de hacerlo. Así es. No es algo impuesto, es algo que queremos hacer, porque queremos agradar a nuestro Dios. Sí, porque queremos cambiar de naturaleza. Queremos dejar de ser lo que éramos para ser lo que ahora somos. Entonces, el Señor es quien pone esa voluntad, ese querer hacerlo, y también nos da la ayuda del Espíritu Santo que está con nosotros en todo tiempo para que lo podamos hacer. Si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, vamos a quedar frustrados, porque no lo vamos a hacer jamás. Pero si permitimos que Él actúe a través de nosotros, entonces sí que se puede hacer. Entonces sí podemos. Dice la primera carta de Pedro 2:9, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros ya somos linaje escogido, ya somos real sacerdocio, ya somos nación santa, ya somos ese pueblo adquirido por Dios. Lo único que tenemos que hacer es creerlo y permitir que Dios obre a través de nuestras vidas. Muy bien. Y bueno, pues tenemos también la promesa de nuestra adopción, porque al ser adoptados, somos adoptados para siempre. O sea, para siempre. No es como las relaciones de ahora, ¿no? Que pues si funciona, casan, si no, o si no se casan, a ver si funciona y mientras dure. Con Dios las cosas no son así. Si ya desde antes de la fundación del mundo Él pensó en nosotros y estuvimos en su corazón para ser predestinados, pues imagínense nada más, para toda la eternidad el que nosotros somos sus hijos. Ya somos sus hijos para siempre. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto se refiere más que nada a que nosotros nos identifiquemos con Jesucristo aún en su muerte y resurrección. Es decir, que nos duela verdaderamente cuando tenemos esa revelación del dolor, del sacrificio de Jesucristo, de lo que tuvo que enfrentar. Es verdaderamente cuando nos duele, cuando podemos sentirlo y identificarnos con Él, es cuando verdaderamente nuestra vida cambia.
verdaderamente sabemos que somos salvos, porque estamos identificados con Él y juntamente con Él también somos resucitados a una nueva vida. Así es que la motivación es pensar en esa corona que nosotros vamos a recibir, ¿verdad? De esta vida, de todo el esfuerzo, de las ganas, de la sed, del hambre de conocer la palabra de Dios y que vivamos conforme a los principios establecidos en su palabra. Entonces vamos a tener esa motivación tan grande de recibir una corona de justicia que está preparada para nosotros al final del camino. Y bueno, también en Primera de Juan 3, 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así es que todavía no se manifiesta, ¿verdad? Todavía tenemos por ahí algunos aspectos que tenemos que pulir, de acuerdo a el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, de acuerdo a la revelación que tengamos de esa palabra para nuestra propia vida y de acuerdo al ponerla por obra. Entonces vamos a ver que se va manifestando poco a poco esta naturaleza y este carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en el que seamos purificados, ¿verdad? Como Él es puro. En Cristo tenemos una nueva esperanza, además de una nueva vida. No solo tenemos el derecho de ser hijos, sino que además tenemos el derecho de recibir la herencia que nos corresponde. Hemos hablado mucho acerca de la herencia que ahora nos corresponde y que ahora nos corresponde tomarla, hacerla nuestra en su palabra. Así es, así es. También vemos el principio de nuestra adopción. ¿En qué se basa esto? Bueno, primero, nuestra vida como discípulos tiene como esencia, tenemos un llamado para vivir cada día con confianza, en una vida de franqueza, en la misma relación que tiene un hijo con su padre. Nosotros con nuestro padre terrenal, si veíamos que él estaba en su recámara, en su estudio, lo que fuera, que estuviera haciendo algo, con toda confianza tú podías entrar a donde él estaba y hablar con él. No tenías que pedir cita, ni tenías que tocar la puerta. Entrabas como va. ¿Por qué? Pues porque es tu padre y tienes esa misma relación. Entonces nosotros podemos entrar con esa confianza delante de nuestro Padre. Y con esa confianza, era con la confianza con la que el Señor Jesús se dirigía al Padre Celestial. Y entonces vemos la forma, a lo largo de los evangelios vemos la forma en que Él se relacionaba con el Padre. Cómo en todo momento podía levantar los ojos al cielo, abrir la boca y estaba ya en ese momento en contacto con el Padre. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo. Tenemos esa misma apertura para poder hacerlo. Vemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en ese sermón se dan muchas formas en las cuales tenemos que relacionarnos ahora con Dios. Y la forma en que también tenemos que relacionarnos con la gente. Algunos dicen que en ese sermón tenemos la constitución del reino, porque ahí hay muchas cosas que son muy importantes que nosotros debemos conocer porque van a regular nuestra relación con el Padre y con nuestro prójimo. Entonces es importante que sepamos esto. Dice Mateo 5:16, que es parte de este sermón. Dice: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nosotros debemos imitar al Padre. Debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo.
debemos imitar al Espíritu Santo. Yo sé que suena como difícil, suena como imposible, pero si el Señor pide que lo hagamos, es porque es posible. Él no nos va a pedir algo que no sea posible. Dice también en Mateo 5, 44 y 45, dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sean pues perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En dónde se va a dar esa diferencia? Pues en esto que se está aquí mencionando. Aquí vemos que nosotros, ¿qué hacemos con nuestros enemigos? Los despreciamos, los aborrecemos, los olvidamos, los evitamos. ¿Y qué nos dice el Señor? Que los amemos. Si te maldicen, ¿tú le regresas maldición? Pues no, dice el Señor, que los bendigamos. Tenemos que hacer lo contrario de lo que la gente nos dice que hagamos. De eso se trata ser hijos. Y dice también aquí en Mateo 6, 7 al 9, dice, y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, pues su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que las pidan. Ustedes pues orarán así. Y fíjense cómo empieza este modelo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo primero es Padre nuestro. El Señor Jesús vino a revelar a Dios como Padre. Y si Él es Padre, nosotros somos hijos. Así de sencillo, así de importante esto que se está hablando. Dice también en Mateo 6, 25 y 26, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Pues si el Señor tiene cuidado de las avecitas, de los animalitos, de las flores, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? No es que ya no trabajemos, no es que entonces ya vamos a vivir de la caridad, no, hacemos lo que tenemos que hacer, pero no nos afanemos, que el que vamos a comer no sea algo que nos quite además el sueño. El Señor provee. Tuvimos un año difícil y no hemos visto un día difícil en ese sentido, ¿no? Entonces, confiemos en que el Señor hace lo propio. Y por último, en Mateo 6, 17, 18 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No trates de agradar a la gente, agrada a Dios, haciendo lo que a Él le gusta que hagamos. No es ningún secreto, está en la palabra. Entonces, simplemente es conocer lo que a Dios le agrada y hacerlo. Eso es tan simple como eso. Pues simple y difícil, ¿no? Simple de decirlo, difícil es hacerlo. Sí, ¿verdad? sí, porque, bueno, vamos a ver acerca del ejercicio de nuestra adopción, porque Dios quiere que vivamos todo lo bueno que representa esta adopción, pero como ahorita, por ejemplo, todos los principios que estamos dando, los escuchamos, a lo mejor nos emocionamos, pero nada más los escuchamos, y si no los vivimos, si no los hacemos, si no los ponemos en práctica,
Entonces, no, esta verdad, que es una verdad, es real, pero si no lo hacemos, entonces pues pasa de largo y seguimos en la misma condición. Y eso es muy triste. Eso es muy triste, que tengamos todos los recursos del cielo a nuestra disposición, toda la herencia, y que la tengamos ahí, en un closet, en un ropero ahí guardada, ¿verdad? Cuando te dan un regalo y lo guardas y no lo usas, y ahí tienes la batidora, ahí tienes la licuadora, ahí tienes un montón de cosas que no usas, aunque sean muy, muy útiles y muy buenas para tu vida, pero si no las usas, pues ahí estás con el molcajete, ¿no? Le sigues con tu molcajete. Bueno, así es. Entonces, el Espíritu Santo da lo necesario para que hagamos efectiva esta verdad en nuestra vida diaria. En 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así es que Dios nos trata a cada uno como a hijos y no como a parientes lejanos, ni como a vecinos, ¿no? A lo mejor un vecino viene y te pide un favor y pues se lo das con mucha amabilidad y todo eso, pero de eso a que se meta y abra el refrigerador y saque lo que necesite, pues no. En cambio los hijos sí. Los hijos tienen derecho a todo lo que hay en la casa del Padre. Y nosotros somos ahora hijos. Así es que solamente podemos pedir y tomar lo que sea necesario. Así es. Esto significa que Él va a encargarse personalmente, escuchen, de disciplinarnos, recordando nuestras responsabilidades como hijos. Aquí viene la parte donde es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque, como habíamos dicho, el Señor nos rescató de abajo de un puente o de una coladera nos sacó, ¿verdad? Y ahora estamos aprendiendo las maneras, a comportarnos a las maneras del reino de los cielos, de cómo se comporta nuestro Padre, y para ello necesitamos ser disciplinados, que aquello que estábamos acostumbrados a hacer, dejemos de hacerlo y aprendamos las nuevas maneras. Dice Hebreos 12:7-11, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Así es que si Dios no te disciplina, cuidado, mejor que haya una disciplina. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, refiriéndose a nuestros padres. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ya lo había dicho el esposo, que Dios quiere que seamos santos y participemos de esa santidad. En el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero también da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? Ahora que tenemos nuevos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Que decimos, híjole, me voy a poner a dieta. ¡Ay! Después de la rosca y todo lo anterior, cuesta mucho trabajo y no es nada agradable. Ninguna, ¿verdad? Ninguna disciplina nos da muchísimo gozo, ¿verdad? De decir, híjole, me tengo que quitar el pan. No, pues no. Así que, bueno, aquí tenemos un resumen. En este resumen, ¿quería decir algo? No, pues que me va bien el resumen.
Sí. Esa es la única que quería decir. Bueno. Bueno, nada más aquí un poquito de esto. No se trata de que cambiemos nada más los hábitos. Podemos empezar cambiando los hábitos, cambiando lo externo, pero la idea es de que llegue a ser parte de nuestra forma de ser, que cambiemos nuestra mente, que cambiemos nuestras actitudes, para que de esa manera las cosas salgan más naturales y realmente venga ese cambio que Dios espera en nosotros. No nada más es dejar de hacer por dejar de hacer o hacer por hacer, sino que tiene que ser un cambio en nuestra propia naturaleza. Es cuando, perdón, cuando nuestros papás nos decían, saluda, mijito, saluda. Sí, nada más. La verdad es que no queríamos saludar a la tía, ¿verdad? O a los... Te agarraban los cachetes. Te agarraban los cachetes. Pero bueno, pues fue con el tiempo aprender ese hábito, tener el hábito de saludar, y ya después ya no nos cuesta trabajo, ya ni siquiera lo pensamos, ¿no? Es así como pues tenemos que irnos disciplinando, nos va a costar trabajo y hasta llegar un momento en el que ya va a salir como un fruto natural, ¿no? Así es. Y entonces, haciendo un breve resumen, ahora sí, ya lo dejo, de lo que hemos visto. Primero, estamos en la familia de Dios, pero esto lo tenemos que creer. Es por fe. Si no creemos, pues entonces vamos a seguir exactamente igual. No va a haber ningún cambio. Esa nueva naturaleza se va a quedar a un lado. Tenemos todo el potencial para hacerlo, pero si no lo quieres hacer, pues no lo haces. Tampoco te va a obligar. Entonces, primero, estamos en esta familia, en esta nueva familia de Dios, por fe. Y esa fe la tenemos que ejercer. Y por lo mismo, por la fe, compartimos la vida de nuestro Señor Jesucristo y participamos de la herencia de los santos. Por fe. Por la fe. Entonces, esto tiene que ser algo que nos motive, que nos lleve a vivir una vida diferente, una vida en santidad, que nos permita experimentar el poder transformador del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo se llama así no porque Él sea santo, sino porque Él nos imparte esta santidad, nos lleva, nos guía para que podamos tener una vida santa. Entonces debemos permitir que Él nos guíe. ¿Y cómo nos va a guiar? Por fe. Otra vez, por fe. Entonces, sabiendo a quién pertenecemos, sabiendo de quién somos ahora hijos, entonces podemos comprender, podemos aceptar la disciplina de nuestro Dios, que es nuestro Padre. Y entonces podemos tener una experiencia profunda, diferente, realmente conociendo cuál es el amor de Dios, el amor del Padre en nuestra vida. Hace un ratito, en lo que mencionaba la esposa de la carta a los Hebreos, pues es muy, muy tremendo lo que dice. ¿Por qué? Porque realmente, si el padre ama a su hijo, lo va a disciplinar para que tome un camino bueno, para que sea un buen ciudadano, para evitarle problemas y evitarle daños cuando sea adulto. Si no lo quiere, de esos padres que ahora hay muchos, ¿verdad?, descuidados, que nada más compensan, ¿no? Les dan dinero y no los vuelven a ver, pues lo único que están provocando es de que esos muchachos van a terminar siendo disciplinados, pero de una manera que no les va a gustar. Definitivamente, definitivamente. Hace unos años yo leí un documento, no sé si haya sido real o era apócrifo, pero se supone que lo había editado el Departamento de Policía de Houston. Entonces ahí daba un decálogo de 10 cosas que debían hacer los padres para tener un hijo problemático. Entonces, una de ellas era darle todo lo que quiera. Entonces, si el niño no tiene límites, no los va a tener de adolescente, no los va a tener de adulto, y va a hacer lo que se le dé la gana, tarde o temprano,
va a terminar en la cárcel. Así es. O como yo me acuerdo una vez a un muchacho, a uno de mis alumnos, era muy broncudo, con todo el mundo se peleaba y despreciaba a la gente, y era muy así, muy difícil. Y le dije, llévatela tranquilo, amiguito, porque un día te vas a enfrentar con uno que sea más bronco que tú. Y entonces, ahí te vas a calmar. No, yo no hay nadie. Yo nomás te estoy diciendo. Y ya no sé, ya perdí el contacto con él. Pero seguramente, en algún momento de su vida, se va a encontrar uno más bronco que él. Y ese lo va a calmar. ¿Para qué nos esperamos a que llegue ese momento? Entonces, permitamos que la disciplina de nuestro Padre Celestial nos deje quietecitos, tranquilos y sin ganas de andar buscando pelea, sino es para no estar buscando problemas. ¿Verdad? Permitamos que Dios, el Padre, nos discipline antes que nos discipline la gente. Los hombres no tienen misericordia. Dios sí tiene misericordia. Dios es bueno. Como decía David, ¿no? Sí, prefiero caer en las manos de Dios que en la mano de los hombres, ¿no? Porque la justicia de los hombres, pues, no existe, no existe, ¿no? Okay. Y bueno, ahí tenemos algunas preguntas, algunos puntos de discusión, que pues vemos 2, 3 nada más así, en una forma rápida. ¿Por qué te escogió Dios el Padre? Pues no creo que por muy buena, por muy bonita cara. No fue por eso. ¿No? Pues es el puro afecto de su voluntad, ¿no? Por el puro afecto, por su pura gracia. Porque Él quiso. Porque Él quiso. Dice en el Antiguo Testamento, hablando no de individuos, sino de naciones, dice que escogió al pueblo de Israel. Dice, no porque fueran los más grandes, sino porque eran los más miserables que me encontré. El pueblo más débil, a ese escogí para manifestar mi gracia y mi poder. Así es. Entonces también dice la palabra de Dios, ¿no? Que de lo vil y despreciado del mundo escogió Dios, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Debemos sentirnos privilegiados, pero tampoco para andar presumiendo, porque nada más nos acordamos de esta parte. Decimos, caray, sí me escogió, entonces aquí está por qué me escogió, y no es algo muy agradable para andar presumiendo. Pero en el reino así estamos todos. Así estamos todos. Entonces, no pasa absolutamente nada. La otra pregunta sería, ¿cuál debería ser nuestra relación en respuesta a Dios al escogernos como hijos? Bueno, pues ahí está. Imitarlo, conocerlo. Estar muy agradecidos. Vivir agradecidos. Porque solamente por su gracia es que nosotros podemos estar delante de Él, ahora como hijos, en la condición de hijos, pues es imposible encontrar las palabras adecuadas, ¿no? Entonces, pues eso te obliga a llevar una vida diferente. Claro. La siguiente pregunta dice, si la adopción no es casual, ¿por qué crees que Dios te ha puesto donde estás y qué puedes hacer para Él allí? Ahí está. Uy, está muy interesante. Está buena. Ahí hay que cambiar la actitud, ¿no? Y decir, ya no me estoy quejando de dónde estoy. Ahora, ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué puedo hacer para Él? ¿Qué puedo hacer con las personas que están a mi alrededor? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en el lugar donde estoy? Y si ahorita estamos en la casa, ¿qué podemos hacer ahí para manifestar el carácter de Dios? Pues con los que estemos, ¿no? Sí, ahí es donde tenemos nosotros que trabajar, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros vecinos, que les cuento. Pero bueno, aquí estamos y estamos haciendo todo lo que esté de nuestra parte para poder vivir esa vida de hijo de Dios que nos demanda nuestro amado Padre.
La última pregunta. Y la última dice, discute las semejanzas y diferencias entre la adopción natural de una familia y la adopción espiritual en la familia de Dios. Bueno, ya un poquito lo platicamos. ¿Cuáles son, en una adopción natural, cuáles son las diferencias a tener un hijo, pues así que natural, ¿verdad? ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, pues que uno, el padre, escoge al niño, ¿no? Entonces, es una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, el niño, el natural, pues como salió, pues así fue. En cambio, el adoptado, se tiene la oportunidad de verlo, de escogerlo, de decir, este va a ser el niño. Entonces, eso es algo tremendo. Nosotros somos adoptados, nosotros somos escogidos. Dios tuvo la oportunidad de elegir a alguien más. Híjole. Pero te eligió a ti. Me eligió a mí. Eso está tremendo. Y luego nos juntó. Bueno, eso ya es otra historia. Es otra historia. Pero qué bonito, ¿no? Pero bueno, así es. Bueno, pues vamos a hacer una oración breve. Padre bendito, te damos muchas gracias que nos permite, Señor, conocer que somos adoptados, somos hijos tuyos, Señor, por adopción, por el puro afecto de tu gracia, como dice tu palabra, Señor. Gracias, ayúdanos, despierta nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, para vivir a la altura de esta nueva condición que tenemos, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos enseñe a ser los hijos que tú quieres que seamos, Señor, que no te avergoncemos, sino que podamos, Señor, ser hijos buenos, Señor, ser hijos útiles en tu mano. Te damos muchas gracias, bendito Padre, por este privilegio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir adelante. Esta lección estuvo muy buena, la que sigue también está muy buena. No se pierda ninguna. Recuerden que todo está grabado para que pues podamos repetir aquello que nos ha faltado, que nos haya gustado, o ver los videos que por alguna razón nos hayamos perdido, o si están entrando apenas, bueno, pues están desde la lección A1 y vamos en orden. Entonces, aquí estamos. Ahora le estamos dejando los números para que sea más fácil la referencia. De identificar, ¿verdad? Claro. Bueno, pues que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Buen año. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.